Bueno, muchas gracias por esperar. Voy a proceder a leer ahora el acta del día de la fecha, recordando que no es una transcripción taquigráfica de lo que se ha dicho, sino es un resumen de lo que cada uno de los oradores ha dicho. Ahí veo que están poniendo un cartel, un segundito, por favor, cuando terminemos y puedan haber escuchado lo que se puso de sus exposiciones. También si tienen alguna cosa que se quieran corregir o modificar. Repito, no es una transcripción taquigráfica, es un resumen, dado bueno, que somos muchos y dado el tiempo con el que contamos. Siendo las 9 horas del día lunes 12 de abril del 2021, se retoma la audiencia pública. Luego de la apertura oficial, toma la palabra el ingeniero Marcelo Mardonado, quien está a cargo del estudio de proyecto de Caminos Las Sierras. Manifiesta que nos encontramos en el marco de convocatoria de la Secretaría de Ambiente. En una primera parte expresa que se contará las características del trazado y criterios de selección y luego se hablará sobre los aspectos ambientales que terminan validando los objetivos del proyecto con el desarrollo sustentable. Proyecta una presentación, indica que lo primero que se quiere destacar es que la necesidad es sobre los inconvenientes que tiene la Ruta 38, la insuficiente capacidad de las vías interurbanas. El propósito es el de mejorar el sistema de transporte. Expresa que el Valle de Punilla es de alto valor turístico. Comenta que la Ruta 38 no solo se limita a ese sector, sino que recorre más de 800 kilómetros, pero los mayores inconvenientes se dan en el norte de Punilla. Manifiesta que en el desarrollo de las transnacionales se tienen inconvenientes en las partes urbanas, como demoras tanto para el que vive como para el que circula. Además, se dan accidentes, problemas de ruidos, contaminación del aire. No son inconvenientes nuevos ni particulares de ese corredor. Otro ejemplo es la Ruta 36 y la Ruta 9. Un segundo que se me corrió el texto. Expresa que en el caso de la Ruta 36 atraviesa varias localidades hasta llegar a la cumbre. Los problemas que tiene el paso por las localidades de Punilla se comenzaron a solucionar cuando se planteó la nueva traza de la variante Costa Azul para evitar pasar por la zona urbana de Carlos Paz y con la continuidad del puente sobre el lago. Muestra el trayecto de Córdoba hasta Viale Macé con las distintas alternativas de paso. Indica que con la nueva traza, la ruta, el tiempo de viaje sería de 28 minutos desde Viale Macé manifiesta que desde Viale Macé hasta la cumbre existen distancias similares, pero la velocidad es de 47 kilómetros por hora. Sin tener que pasar por travesías urbanas, el tiempo de viaje se reduce en un 50%. Indica que en los últimos años se dio un crecimiento de la población y del tránsito que se comenzó a semaforizar. En épocas de turismo y fin de semana se complica aún más el tránsito. Está afectada la accesibilidad y la calidad de vida de los habitantes del valle. Comenta que los beneficios que se generan se tienen que considerar en el orden regional y en el orden local. Se da la posibilidad de conectar con otros valles turísticos y además forma parte del tercer anillo a nivel metropolitano. En cuanto a lo local, se busca resolver las travesías urbanas, liberando el tránsito pasante en las 9 localidades del proyecto. Se dan menores costos de transporte en el tránsito local, reduce los riesgos de accidente, mejora la calidad de aire, menos ruidos para los frentistas y se da accesibilidad a los atractivos turísticos del valle. Se destaca que los estudios de las alternativas se plantearon en 2015, eran 4 alternativas. En el 2018 se retomaron los estudios y se profundizaron, se enfocaron en el primer tramo que se había presentado, que era hasta la localidad de Cosquín. La no resolución de esa travesía urbana traía inconvenientes. Surge la necesidad de una alternativa que fue la de Pedemontaña. En ese estudio se planteó evitar la travesía urbana y resultaba la más favorable. Se presentó ese proyecto en la audiencia de 2018, tuvo licencia ambiental, pero presentó inconveniente en el sector del Barranca Bermejas y del yacimiento de Uraño de Cosquín, que llevó al gobierno a analizar el plantear una nueva traza. Ante esa situación se encontraron con la necesidad de cruzar al oeste. En el proceso de selección los criterios seguidos fueron los de producción limpia y se realizó con retroalimentación permanente. La longitud es de 43,5 kilómetros dividida en 2 secciones. La primera parte va hasta Molinari y la sección 2 hasta el inicio de la localidad de La Cumbre. En su recorrido se identifica por el paso de 10 localidades. El paso más crítico es por San Roque y Viale Macé. Cabe destacar que para brindar una adecuada capacidad para el tránsito actual y el futuro se hará un perfil de doble calzada con 2 carriles por sentido, con baquenas externas y separador físico central de hormigón. Por otro lado, la incorporación de taludes y contrataludes que resulta de los estudios geotécnicos. En San Roque se plantea un perfil especial con sectores externos para separar el tránsito local del pasante. Manifiesta que es oportuno destacar el tema del manejo de las aguas. El proyecto plantea que la ruta no altere las situaciones naturales. Dentro de los objetivos generales destaca que se verificó que no habrá ninguna modificación de las condiciones naturales. Se contará con paso de agua y paso de fauna. Se realizó un estudio específico en cada una de las cuencas, muestra imágenes de cada una de ellas. Luego muestra imágenes de donde
se determinan 16 cauces naturales. En el primer tramo, 16 kilómetros, está el paso de la comuna de San Roque y el ingreso vía Alemacé, por lo que se busca pasar por sectores de menor consolidación urbana. Se incluyen 3 distribuidores para conectarse con la actual bajada de la variante Costa Azul, con la calle Eva Perón de comuna de San Roque y las colectoras de paralelas a la traza. En el sector de la Plaza Federal también se plantea hacer paso peatonal. Muestra imagen en render de lo dicho anteriormente. Continuando el trazado, en los siguientes 4 kilómetros es el paso por la localidad de Villa Alemacé. Se plantea evitar que la ruta sea una barrera para la conexión a ambos lados de la ciudad. Se plantea 3 puentes con las principales calles de la localidad. Muestran los render con los puentes planteados. Luego, el otro punto de acceso en la localidad de Cosquín, donde se plantea conectar con el sector pavimentado para resolver la accesibilidad. En el proceso se fue ajustando el trazado para minimizar afectaciones. Ese sector está próximo al río Yuspe, donde una de las principales intervenciones es desplazar hacia el oeste e incorporar un puente. Todo lo dicho anteriormente se refería a la primera sección, luego pasa a hablar de la segunda sección. Manifiesta que no hay tanta traza urbana, pero sí hay causas naturales de agua. Se prevé la conexión con Valle Hermoso y La Falda, con distribuidores, retorno y la mejora de caminos hasta zonas urbanas. En el sector próximo a Villa Jardino se plantea también el distribuidor de acceso a la localidad. Finalmente, destaca que se siguieron estudios de tránsito, afectación parcelaria, hidrológicos, hidráulicos, geológicos y geotécnicos de puentes y alcantarillas. Luego toma la palabra la bióloga Alejandra Toya, quien fue convocada por Caminos de las Sierras para hacer el estudio de impacto ambiental que busca maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos y lograr niveles ambientales y sociales más aceptables. Se armó un equipo de profesionales de distintas disciplinas. Aclara que es un proceso dinámico que no está totalmente cerrado. Para hacer un estudio de impacto ambiental de obras viales, manifiesta que hay criterios que están dados por el MEGA-OF y el MEGA-2 y otros documentos de la Dirección Nacional de Vialidad. Expresa que se realizaron estudios de base que ya mencionó el ingeniero Maldonado. También fueron tenidos en cuenta los aspectos sociales y económicos. Además, se hicieron estudios de campo, logrando definir las líneas de base. Se usó, manifiesta, la metodología de elaboración de matrices y luego la elaboración del plan de gestión ambiental. Respecto a los estudios de vegetación, se fue realizando relevamiento y se hicieron ajustes por donde se desarrolla la traza. La traza posa por zona roja en un 29%. Los estudios de arqueología y paleontología determinaron que existen hallazgos previos. Hay zonas más sensibles que se denominaron como riesgo máximo y que serán tenidos en cuenta a lo largo de la traza. Las actividades consideradas y que formaron parte del análisis son los obradores, las expropiaciones, planta de asfalto, uso del yacimiento de suelo de material de áridos, movimiento de suelo, generación de residuos, de efluentes, existencia de voladuras, remoción de vegetación, movimiento de maquinarias, obras complementarias, tareas de reforestación posterior, restitución de pasivos ambientales. Manifiesta que se tuvieron en cuenta riesgos de incendio y de derrames. Todo ello se plasmó en matrices de impacto y se pudo determinar los impactos más críticos, que son los que aparecen en rojo. Algunos son mitigables y otros pueden ser compensados. En cuanto a los impactos en etapa de operación, expresa que comenzaron a encontrar impactos positivos que responden al objetivo planteado y muestra matriz a modo de ejemplo. Expresa también que se hizo un estudio por tramos más o menos homogéneos. El primer tramo es el ingreso de variante de Costa Azul hasta la ruta de 55. Allí afectaba un gran manchón de bosque, por eso se corrió la traza hacia otra calle. El patrimonio cultural tiene impacto alto por tener sitios arqueológicos. El pueblo genera afectación en la calidad de vida y salud. Es necesario decir que se van a generar efectos sobre el paisaje por los taludes y por cortes de la topografía. Los impactos que no son reversibles son los de topografía y movimiento de suelo. Los impactos sobre el paisaje son permanentes. El siguiente paso es por Comuna San Roque y en ese caso tendrá 2 calles colectoras a ambos lados que permite la permeabilidad de la ruta. En esa parte se presenta zona amarilla de bosque, solo un pequeño porcentaje de nativas. Los efectos más importantes son en cuanto a la calidad de vida. Se busca usar la menor cantidad posible de yacimientos extraños. En el siguiente tramo es el paso por Cosquín, se prevén taludes a ambos lados del puente, el riesgo paleontológico es medio, el riesgo arqueológico es en el Perilago. Se esperan impactos sobre todo por la construcción del puente. Todos los efectos que pueden generarse a partir de las operaciones de construcción, pero estiman que serán moderados y se aplicarán medidas de mitigación. El impacto irreversible sobre el paisaje. El tramo siguiente pasa por una quebrada que es parte del municipio de Vialemacet. Indican impactos sobre recursos hídricos y escorrentías. Expresa que están hablando de una zona de especies nativas solo en un 5% en todo el tramo. Comenta que es el lugar con más cantidad de viviendas afectadas. En el tramo siguiente es el que va desde la salida de la zona urbanizada y se comienza a alejar 300, 400 metros y en otros casos 200 metros. Expresa que están entrando en la mayor parte de la zona roja, más del 95% pertenece a especies nativas. 2 especies de jactarias endémicas que es necesario que sean consideradas a lo largo de toda la obra, será necesario su traslado. Muestra imagen de las especies encontradas en la zona. En ese tramo expresa que no encontraron
que se encontraron un riesgo paleontológico alto y un riesgo arqueológico moderado en algunos tramos. En el tramo siguiente es el de Cosquín, hay algunas partes con actividad agrícola y avícola, pero se prevé pasar lejos, la mayor parte es la zona amarilla y en la parte del río Yuspe forma parte de la reserva de los gigantes y se acerca a la zona roja. Predomina el espinillo y lo acompaña el piquillín, la cobertura arbórea es bastante baja. El río Yuspe tiene normativa municipal de proyección del mismo en su jurisdicción, se toma el compromiso de conservación del río y todas las medidas posibles para minimizar los riesgos. Luego viene el tramo que cruza el río Yuspe, por las características de este ecosistema se pidió el cambio de traza. Además es una zona de alto uso turístico que implicaría un efecto negativo en la actividad. La nueva traza tiene algunos morteros en cercanías. Estamos en una zona roja con una muy buena altura y cobertura arbórea, pero encontramos que hay un 10% de especies exóticas que están avanzando que se pueden controlar. Muestra los detalles del mapa de riesgo. El tramo que sigue pasa por las localidades de Casa Grande y Valle Hermoso hasta alcanzar la localidad de La Falda. Hay loteos aprobados hace muchos años, también tiene zona rural en ese sector. De zona roja es el mejor conservado de toda la traza, tiene altura promedio de 1,86 metros, tendrá que ser ajustado al máximo toda afectación. El próximo tramo cruza los municipios de La Falda y luego se desarrolla en cercanías del municipio de Villa Jardino y Huerta Grande. En estos sectores hay viejos y nuevos loteos en desarrollo. Pasa cerca de un área de reserva hídrica del Portecelo, de Villa Jardino, por lo que se pidió alejar 500 metros de ese reservorio. También tiene sector de hectáreas endémicas. En el último tramo, ya entrando a la unión con la ruta 38 actual, en cercanías de la cumbre, se trata de un sector de más altura. Se presenta zona amarilla con especies netamente exóticas. La mayor parte de las afectaciones se dará en la construcción, se tendrán que hacer desvíos pertinentes. Cada uno de los impactos expresa requiere una medida de mitigación. Para eso se desarrolla el plan de gestión ambiental que incluye la mitigación. Se establecieron 15 medidas de mitigación que se presentan en fichas diferentes. Menciona alguna de ellas. Comenta que hay 14 puentes y 48 alcantarillas que ya fueron incorporadas al proyecto que permite minimizar la fragmentación. La Administración Provincial de Recursos Hídricos establece cuál es el mejor diseño y el menor impacto. Comenta que además se incluye un plan de monitoreo. En caso del impacto paisajístico, se sugiere el tratamiento de los taludes para incorporarlo de mejor manera posible. Se prohíbe la instalación de obradores sobre el perilago. Se deben tener en cuenta las medidas en caso de derrames. Muchas actividades implican excavación y remoción de suelo que tiene efectos sobre el hábitat y la biodiversidad. Se dispondrá un inspector en el frente de obra. No se podrá instalar obrador ni acopio de material en las zonas de riesgo arqueológico, en zona roja ni en reserva hídrica Los Gigantes. La zona afectada específicamente tiene un promedio de 50 metros máximo, eso es lo irreversible. En cuanto a las hectáreas endémicas, se debe extraer con mucho cuidado, deben ser replantadas, se deben evitar la compactación del suelo, en el caso de observarse debe ser tratado y volver a su estado natural. Para los pasafaunas se toman los criterios de España, se asumen los viaductos y puentes con un tratamiento para el paso de fauna, se requiere establecer algunos pasos más en el tramo 7 y 8. Como medida de compensación de la vegetación colindante, se propone la forestación compensatoria que tiene criterios que fueron ajustados con Secretaría de Ambiente, se realizará con un factor de reposición 3:1. Aclara que se cuenta con superficie suficiente para esta reforestación. Las especies serán nativas de la zona serrana de Córdoba. Proyecta un cuadro con la cantidad de especies afectadas por tramo y superficie necesaria. Se requiere el control de las medidas de mitigación. Se estima que la población también cumple ese rol y es necesaria en la interacción con la comunidad. Respecto del patrimonio cultural, se establece distintos niveles de riesgo y cada uno de ellos implica una forma de afrontar la tarea. Se contará con un arqueólogo y un paleontólogo para que resuelvan las medidas a seguir frente a un hallazgo y se da la decisión en la Secretaría de Cultura. Los beneficios de la obra son de interés público, las normativas vigentes no impiden el desarrollo de la misma. El proceso de evaluación de impacto es dinámico, de búsqueda de solución a los problemas que puedan surgir. Finaliza diciendo que la propuesta de alternativa es técnica y ambientalmente posible, se requiere la capacitación, contar con profesionales y tener vías de comunicación eficientes con la comunidad. Siendo las 11:24 horas, se procede al orden del día de los ciudadanos anotados en calidad de oradores, citando a la señora Sánchez Cecilia Andrea, quien toma la palabra, se presenta, dice ser ciudadana de Cosquín, tiene 37 años, profesora y licenciada. Manifiesta que llama a la reflexión. Según ella, nada tiene que ver con mejorar el flujo de tránsito y expresa sobre la invalidez de la audiencia por vulnerar los derechos a la información y participación ciudadana, los que tuvieron que darse desde un inicio. Expresa que debe ser declarada inconstitucional la audiencia por violación a los principios de igualdad, providencia y no regresión, avasallamiento de derechos, atenta contra la salud.
Expresa que no ha escuchado con profundidad, expresa que no ha escuchado con profundidad las explicaciones, es sobre bosques nativos, cuencas hídricas que abastecen pueblos y entre otras preocupaciones estructurales y ambientes. Expresa que las necesidades reales son salud, educación, agua potable, que quedaron fuera y no se encargó nadie, atentando con la vida misma de los pobladores de Punilla. Insiste en que el pueblo cada vez más va aprendiendo de los líos de sus representantes. El pueblo los eligió, expresa que el pueblo los eligió para que los representen y consulten sobre las obras que se establecen en sus lugares. Considera falta de respeto a la ciudadanía y a la democracia misma. Expresa también que muchos vecinos serán afectados directamente, que no fueron comunicados sobre lo que se pretendía. Se vuelve a proponer una traza sin información y los tiempos necesarios y reglamentarios para llevar adelante una audiencia pública. Manifiesta seguidamente que ha sido una lucha constante y tiranía por la información, denuncia que el gobierno no promovió ningún proceso de participación ciudadana, no es el espacio al que tienen derechos, manifiesta. Denuncia públicamente que el 22 del 12 del 2020 se presentó el proyecto en la Secretaría de Ambiente y el día siguiente se continuó con las expropiaciones, no hubo instancias para la ciudadanía. Al presentarse pedidos de información se negó la misma por parte de la comuna y el municipio. Aduce que no se ha hecho relevamiento sobre las problemáticas sociales, que hay otras necesidades que tiene Punilla. Con ese dinero por la autovía que no necesitamos, se podría utilizar para la educación, por no haber escuelas, cargos y horas docentes sin cubrir en muchos sectores, como asimismo agua potable. El EIA no es acumulativo, sino fragmentado. Hoy se vuelve a presentar por fracciones. Hay falencias como falla de detalles en algunas de las acciones donde se van analizando los efectos directos e indirectos del mismo. Hay muchas pruebas de lo que es y será la obra. El documento se publicó de manera parcial en la web de la Secretaría de Ambiente. Faltan anexos, los que estaban mal escaneados, las matrices de valoración eran ilegibles. Hay tachaduras, pasa por zonas incendiadas. Por todos los incumplimientos rechazo el proceso que atenta contra nuestros lugares, recursos, biodiversidad, vida misma. Solicita se aplique el artículo 41 de la Constitución Nacional, Declaración de Constitucionalidad de la Audiencia Pública, cita legislación referida y al Secretario de Ambiente solicita se rechace el EIA. Posteriormente toma la palabra la señora Brusco Valeriana, se presenta como politóloga, feminista y docente. Manifiesta dificultades para inscribirse en la audiencia, expresa que no había intención, según ella, de facilitar la participación. Menciona que hay compañeros expertos y activistas que harán críticas al informe, que tiene debilidades. Hace un señalamiento político, hay grupos de millonarios que piden pagar más impuestos. Por otra parte, nos enteramos que Estados Unidos y países europeos organiza impuestos para grandes corporaciones para construir un mundo más sano. No se puede sostener esta desigualdad dentro de la que hay tensión al ambiente. La tierra, para que sea un desarrollo sostenible, tiene que haber un plan de participación social. Esta audiencia están quienes se exigía así dos y muchos no saben usarlo y contactaron a gente conocida para poder hacerlo. Expresa que esto no es participación social y que se consigue la licencia ambiental y se pregunta a sí misma si se consigue licencia ambiental con todos estos eventos que están teniendo. Sigue manifestando que se quemaron miles de hectáreas y que la traza pasará por esas zonas quemadas y que va a atravesar un lago con bacterias importantes y densidad y ahí se van a ahí y donde van los desechos cloacales hay basurales a cielo abierto a sí mismo. Esta obra expresa hubiera sido viable pre-pandemia, ahora quienes son activistas reconocemos que necesitamos un mundo sano para vivir. Se le da la palabra entonces a Bortot Alejandro Claudio, quien declara lo siguiente, que es vecino de Villa Lancôme. Eso después les voy a pedir que aclare cómo es exactamente Lancôme, cómo es el barrio. No se menciona en el EIA el barrio, estamos entre Cosquín y Casa Grande, sufriremos consecuencias del impacto de la obra que se realiza. Quiere expresar su invalidez de esta audiencia virtual porque no se promueve ni favorece la verdadera participación ciudadana, que la hizo muy difícil. Me expresa que lo han ayudado a conectarse, que no es fácil para quienes no tienen la práctica. Manifiesta que el viernes no estuvo garantizada la práctica y demuestra el autoritarismo del gobierno de Córdoba en connivencia con la legislatura provincial. Expresa que el EIA está plagado de errores técnicos y de prolijidades, que es difícil leer este tipo de documentos, deja mucho que desear en lo que es la entrega de documentación y los tiempos de entrega de los mismos. Los anexos no cumplieron tiempos, que no es un estudio integral en el que se haga el abordaje de los impactos sociales, ambientales y económicos. Manifiesta que el lago San Roque tiene sus impactos, presenta una serie de subjetividades, cita lo que se dejó en el informe anterior relativo a los miedos de los vecinos, página 32 del estudio de impacto ambiental. También asegura que en 2018 la audiencia pública tuvo grandes repercusiones y, perdón, que se me fue.
dice que fue un proceso de participación en lo que muchos vecinos se opusieron por muchas razones, que hoy el Valle de Punilla no está considerado en una situación global y expresa mucha problemática amplia. Manifiesta que es innegable que la Ruta 38 presenta problemas de tránsito y eventualmente se presenta colapsada principalmente en época de mucho turista, como también es innegable que muchos problemas y necesidades están ligados a un crecimiento exponencial de lo demográfico, falta de desarrollo urbanístico. Los vecinos nos autoabastecemos, expresa. En materia de educación, como padre de un niño de primaria, manifiesta que una vez que los chicos terminan el primario no hay escuela secundaria, van a donde les toca, con pocas opciones que tienen para elegir y limita el desarrollo de los jóvenes del Valle. Y ni hablar de educación terciaria. En cuanto a la salud pública, en el Valle ya venía sufriendo una situación de escasez de recursos, el funcionamiento parcial es sostenido por la voluntad de los trabajadores mal remunerados y por la falta de insumos. Faltan hospitales que funcionen todo el año y no solo para la pandemia. No se manifiesta en el EIA algo para mitigar la pérdida de los puestos de trabajo y de las familias que viven y se sostienen no solo del comercio formal, sino de aquellas que participan en la economía popular. Hay un grave impacto arqueológico en la zona, una gran cantidad de bosques nativos que se van a intervenir. Es necesario analizar desde una óptica integral lo que es un ecosistema. En este marco expresa que el gobierno de Córdoba, que estuvo ausente por la zona, lleva adelante un proyecto de valor desmesurado. Así se puede enumerar una larguísima lista de prioridades en donde invertir ese dinero. El verdadero motor de este proyecto es hacer un corredor expresa que une con Rosario. Hoy por hoy son las primeras vías para el traslado de camiones de gran porte que trasladan materia prima, el agronegocio y la minería principalmente, benefician un pequeño sector del país y los grupos económicos, pero no favorecen el desarrollo de las comunidades. No es una autovía para mejorar la autovía para el turismo, el aire y disminuir el ruido. Agradece a vecinos que pusieron a disposición la información y ayuda para conectarse dentro de las posibilidades. Solicita a la Secretaría de Ambiente procede al rechazo del estudio de impacto ambiental conforme a la ley 10.208. Deja un mensaje a intendentes, gobernador, ministros, presidente y demás autoridades. Este proyecto no goza de licencia social. No se ha hecho expreso un proceso participativo para analizar ninguna otra propuesta sobre la Ruta 38. A continuación, Isla María Teresa, quien es vecina de Cosquín, expresa la invalidez de la audiencia, ya que dice que muchos vecinos no tienen los medios para ingresar a la audiencia, rechaza el proyecto, no considera que sea una urgencia para los pobladores del Valle de Punilla. Menciona que los hospitales no tienen insumos ni personal, por ende la autovía se vende como algo que se acerca a los turistas. Expresa que se vende una idea de progreso, dice que es una estafa, que no se fija en dónde está el problema, solicita invertir en salud, transporte, educación. Menciona en la audiencia que se dé por nula y solicita al secretario de Ambiente que no autoriza la licencia ambiental para la misma. A continuación, Fasano Sandra expresa que se niegan al progreso, los que se presentaron anteriormente. Ella dice que el tramo se tiene que construir y se encuentra a favor de la obra. A continuación, se le da la palabra a León María Andrea, quien es ciudadana y Viale Macé, expresa la invalidez de la audiencia. Dice que no se tuvo en cuenta la participación ciudadana, cree que debe ser declarada inconstitucional por el artículo 41 de la Constitución Nacional e invalidada jurídica y administrativamente. Expresa que el intendente se reunió con otras autoridades a puertas cerradas, autorizando el uso de suelo, solicita que se rechace el estudio de impacto ambiental, que no cumple con los requisitos exigidos. Dice que no al corredor bioceánico, sino al ordenamiento territorial de la zona, solicita el agua potable para la zona, la educación, el transporte, los servicios esenciales para poder vivir dignamente. A continuación, Rumel Inés considera que no se veló por el derecho humano a la información, que a muchos les costó el ingreso por el CIDI, como en la modalidad virtual. Quiere destacar las exposiciones anteriores, no se vieron bien las láminas. Además, expresa que debe ser declarada la inconstitucional por las autoridades administrativas y judiciales en cumplimiento del artículo, con mandato en el artículo 41 de la Constitución. Como ciudadana de Punilla, manifiesta desacuerdo con la autovía alternativa 38 que atraviesa dicha ciudad por argumentos diversos. Pensar en lo profundo de la real participación ciudadana, el desarrollo local, pero se basa en el EIA, página 300, se sintetiza sobre riesgos ambientales y lee. Sus argumentos respecto a lo económico: le parece absurda la inversión, no hay desarrollo social, solo se está pensando en exportar al exterior, el proyecto es del Mercosur y no solo de la Argentina. Expresa que la alternativa sería promover producción local, reduciendo la exportación de nuestros recursos a nivel mínimo. Manifiesta asimismo que es necesario considerar la falta de agua y la falta de cobertura total de servicios. En Punilla expresa el agua no es potable, no hay sistema de alcantarilla, el color del agua de las canillas es marrón y está infectado con bacterias. El acceso a agua potable, siendo un derecho básico declarado, no se cumple. Manifiesta que el Hospital Funes tiene gran potencial desaprovechado.
sería viable reemplazar por un desarrollo local. Se sigue diciendo a la población que es para turismo, aunque en realidad es que pasaría en camiones y trenes de carga, afectando la salud de la población y ecosistema. En lo ecológico, carece de una planificación a largo plazo. Sobre la explotación de las aguas de los ríos, dice que lleva a una crisis de agua. Una autovía que afecta a las napas y agrava la sequía. El agua faltaría en toda la capital de Córdoba, que recibe el agua del lago San Roque. Manifiesta detalles de la página 6 del estudio de impacto ambiental y la página 73. Expresa que ella es ineficiente, carece de las publicaciones establecidas en la ley, que los proyectos de autovías están acompañados por proyectos inmobiliarios, más desmonte, más incendios. En lo político considera que la participación ciudadana no se ha dado, los intendentes de Punilla no se comunicaron con los ciudadanos como el proyecto anterior, en donde se ocultó información, y ni se admitió el pedido de audiencias para comentar acerca del proyecto. La participación ciudadana ha sido inexistente desde el 2018, las auditorías, las indemnizaciones, entiendo que dicen, no se cumplieron. El proyecto no cuenta con licencia social ni se cuenta con las instancias establecidas en la ley. No se han hecho reuniones con la población. El Estado tiene la obligación de consultar con la población originaria. El estudio menciona en la página 61 la importancia de los sitios arqueológicos afectados, lo que condiciona la logística. Al no consultar con las comunidades indígenas, el Estado argentino viola los derechos de los pueblos indígenas. San Roque Vialer, no es considerable dejar a las familias sin casa producto de las expropiaciones. ¿De qué trabajan y de dónde sacarán sus alimentos? El basural a cielo abierto de Cosquín está sin resolver. La falta de reconocimiento de los territorios indígenas invita a un cambio de conciencia. Expresa que se necesita el fomento de una economía local, social y agroecológica. Cambiar a un modelo económico participativo sustentable. Considera que esta audiencia carece de validez, debiendo las autoridades administrativas y judiciales declararla inconstitucional conforme al artículo 41 y otra legislación manifestada. Solicita que el Secretario de Ambiente proceda a rechazar el estudio de impacto ambiental, que se publique el plan de comunicación social, y se pregunta cómo quieren garantizar el riego y cuidado de cada árbol. Agradece a los vecinos por la gran labor de difusión y apoyo logístico y tecnológico que el Estado no hizo. Con esto estarían terminadas la transcripción de todas las alocuciones. Ahí están pidiendo la palabra. Un segundito. Está pidiendo la palabra Rummel. Rummel había pedido la palabra. ¿Tiene alguna observación para hacer? Gracias. Tengo una pregunta, Andrea. Con usted había hablado por teléfono también en relación a lo logístico. Mañana o en los siguientes días, cuando la gente se conecta, los oradores, ¿tienen que estar todos desde la mañana o pueden conectarse por el trabajo, ¿no? Unos a las 10, unos a las 11? Esa es una pregunta. La otra es en relación al código intransferible. Le había preguntado por teléfono si en algunos casos 2, 3 personas pueden usar un mismo dispositivo, justo por eso que no todos tienen un celular o computadora. ¿Cómo se puede resolver eso? Si hay 2, 3 oradores en la lista que hablan uno seguido del otro, ¿pueden usar el mismo dispositivo? Sí. Bueno, yendo por partes, lo de estar o no estar desde el principio es una decisión de cada orador. Lo importante es que sepan que si el momento que son llamados no están presentes en la sala, pierden el turno. Y en cuanto a que el código no es intransferible, a ver, por ejemplo, si usted estuviera en su casa con el código suyo, que es intransferible, y junto con usted hay 2 oradores más porque carecen de dispositivos, no hay ningún problema, porque usted no está transfiriendo a otra persona para que se conecte desde otro dispositivo, sino que lo está haciendo desde el suyo y está compartiendo su computadora, su dispositivo con algún otro orador que no dispone del mismo. Así que en ese caso no habría problema. Bien, pero la primera pregunta no es por el horario. La gente que trabaja, algunos no pueden estar a las 9. Si es como si fuera una audiencia presencial. La idea es lo mismo, digamos. La audiencia empieza y la gente tiene que estar presente, y cuando se le da la palabra tiene que estar, no se le puede garantizar cuándo va a ser el momento de hablar, porque algunos oradores, como pasó hoy, hablaron 15 minutos, otros usaron menos y otros menos. Así que bueno,
pueden irla siguiendo tangencialmente, ir viendo por dónde van más o menos. Total, ellos saben cuál es su número y pueden irse fijando quién es el anterior y entrar unos segundos antes que les toque, eso no hay problema. E incluso pueden bien, estar en eso la quiero. sala y bueno, ir estando, escuchando y conectarse en el momento, prender la cámara en el momento que son llamados, como recién yo llamé varias veces, o sea, tienen la posibilidad de un tiempito como para hacerse presentes. Gracias. No, por favor. Sí, Sánchez está pidiendo Cecilia. Sí, dos cosas. Una es lo que estaba poniendo en el cartel porque no sabía si nos iban a dar la palabra, es sobre lo que leyó del resumen del acta del viernes, que solamente se nombró todo lo que pasó previamente a la anulación de esa jornada, pero no se nombró los episodios de hackeo y esa parte no estuvo. Y lo otro es que en mi exposición dice que yo afirmo que aprendemos de nuestros representantes y la afirmación es lo contrario, nosotros aprendemos de sus olvidos, eso dije. Perfecto, ahora corregimos esa parte, perdón. A veces es complicado tomar nota mientras hablan, ahora lo vamos a corregir. Y en relación a lo primero, eso no se puso porque en realidad cabe aclarar que no hubo ningún hackeo. Lo único que hubo fueron constantes interrupciones y violaciones al reglamento de la audiencia. Digamos, no se constató que no hubo hackeo a la red ni hackeo a alguno al sistema. Ya está eso corroborado con los expertos en el tema, así que por eso no se habla de hackeo porque no hubo tal hackeo. Hubo simplemente interrupciones, falta de respeto y bueno, y todo lo que se vio, que no vamos a volver a eso. Muchas gracias. Vamos a, ahora quiere hablar Bortot, Alejandro Claudio, quiere también seguramente hacer alguna aclaración sobre su exposición, sobre lo que se transcribió. No se lo escucha. Un segundito, vamos a activar el micrófono. Ahí puede Hola. hablar. Sí, ahí se lo escucha. ¿Qué tal? Sí, bueno, en principio quería completar que no se tomó el nombre del barrio, Sí, ¿cómo no se es? había podido tomar, es Villa El Ancón o El Ancón. Bien. Está entre Muchas gracias. Coquín y Casa Grande. Gracias, Muy ahí bien. lo anotamos. Bueno, y también quería sumar a lo que dice la compañera, es que sí hubo un episodio de hackeo y que sí no estuvieron dadas las condiciones para llevar este debate adelante. Bueno, Gracias. muchas gracias. Reiteramos que no hubo ningún hackeo y les agradecemos a todos mucho la participación, la paciencia, el respeto al escuchar a cada uno de los oradores. Y bueno, los esperamos en los días sucesivos. Recordamos con el mismo Zoom de hoy, con la misma sala. Los esperamos mañana para continuar escuchándolos a las 9 horas. Muchas gracias a todos. Perdón, falta una consulta. Me apuntan que hay Isla. María Teresa tiene la mano levantada. ¿Sí? Hola, sí, lo mismo. Quería decir esto de que no se habló, de que el viernes hubo un hackeo en la audiencia. Bien, sí, ya aclaramos el tema. Agradecemos a todos de nuevo y bueno, los esperamos. Gracias a todos.